Bueno, entonces las causas probables o motivo de consulta más frecuente van a ser en que el paciente se percata de una pequeña tumoración o que la tumoración aumentó de tamaño, dolor a nivel inguinal y también puede darse el caso que el paciente acuda a la consulta por vómitos, detención de heces y gases, entonces estamos ante la presencia de un cuadro oclusivo, ya es un cuadro más avanzado que ya nos está hablando acerca de una hernia estrangulada. Cuando hay un sufrimiento a nivel de la vascularización de un asa, automáticamente se acaban los movimientos peristálticos y aparecen todos estos síntomas, náuseas, vómitos, detención de heces y gases. Entonces ya sabemos que es de mayor tiempo de evolución, generalmente ya no reducimos esa hernia y preparamos no nada más que para que complete las horas de ayuno del paciente y que ingrese de forma inmediata a quirófano. Ahora, es muy diferente el que ingresa solamente por dolor y una tumoración y vemos que se reduce, entonces lo dejamos en observación. Si pasa el dolor, no hay un cuadro que nos haga sospechar de una urgencia legítima, entonces damos al paciente alta con un braguero o una faja y todos los estudios prequirúrgicos como para que complete y pueda operarse de forma programada. En el examen físico, entonces encontramos que el abdomen puede estar distendido, se observa a veces signos de raptación, siempre hablando de las hernias estranguladas, ya las hernias complicadas. ¿Qué son los signos de raptación? Es como que, sobre todo en pacientes que son delgados, entonces podemos observar que hay movimientos intestinales a la simple vista. Eso es lo que nosotros denominamos signos de raptación. Es dolorosa la palpación ya en todo el abdomen, hablándonos ya de una peritonitis, y a la auscultación los ruidos hidroaéreos en un inicio pueden estar aumentados y luego se vuelven ausentes. Entonces, cuando está distendido el paciente hay una hipersonoridad, pero puede ser que sea el inicio del cuadro que no tengamos así florido. Intentamos reducir, no se reduce, pero eso sin la intervención quirúrgica va a evolucionar a una estrangulación y a una perforación del asa. Entonces, la hernia crural dijimos que son las que están por debajo de la arcada crural y generalmente las asas intestinales son sobre todo las que se estrangulan. Estas sí son más frecuentes en el sexo femenino. Todas las hernias y sobre todo las hernias indirectas son las que son más frecuentes en los varones, pero cuando hablamos de crural generalmente se da en pacientes de edad avanzada, mayor de 50 años, asociadas a múltiples partos y también en el caso de pacientes obesas. Entonces, se tiene lo que se denomina la hernia crural y generalmente, como ya les dije, la mayoría se complica con una estrangulación porque el anillo crural es bastante fibroso, no es flexible y cuando queda atrapada un asa generalmente causa la estrangulación. Entonces, casi siempre, yo diría que en el 95% de los casos es de resolución quirúrgica de urgencia. Ya dijimos que mayores de 50 años, obesos, generalmente es unilateral en la mayoría de los casos. Puede ser de tamaño pequeño, mediano o grande. Y que la estrangulación es bastante frecuente y grave por el tamaño pequeño de nuestro anillo crural y los bordes generalmente son muy cortantes. Entonces casi nunca hay duda que cuando tenemos una hernia no vamos a intentar reducir una hernia crural y vamos a preparar para ingresar de urgencia a quirófano. Entonces, la mayoría absoluta de las hernias crurales son adquiridas, así como le estoy diciendo, asociadas a múltiples partos en la mujer, a obesidad, de edad avanzada, y el diagnóstico es muy difícil cuando la hernia crural, por ejemplo, es pequeña y la paciente es muy obesa. Los síntomas son debidos a la penetración en el saco coronario, ya sea de epiplo mayor o el intestino delgado, y se manifiesta por dolor irradiado al abdomen o molestia en la región de la hernia solamente. Se debe individualizar la arcada crural e introducir en la punta del dedo índice y medio por debajo
del tercio interno y ahí se siente el abombamiento de la hernia que aumenta con los esfuerzos. La hernia crural con contenido epiplón mayor e irreductible puede confundirse con un lipoma, con una adenitis o con tumores benignos. En las hernias irreductibles siempre se palpa una continuidad en su contenido con la cavidad abdominal y nunca se consigue palpar la tumoración en todo su contorno. ¿Sí? Cuando se trata, por ejemplo, de un lipoma o una adenitis, entonces sí se puede palpar toda la tumoración, en cambio en la hernia eso no ocurre. Entonces ya dijimos que es por debajo de la línea amusat o la arcada inguinal. Y tenemos en cuanto a la ubicación anatómica de las estructuras que los vasos femorales están por dentro y generalmente la hernia crural por fuera. Existen algunos tipos de hernia especiales que se citan en el libro. Y, por ejemplo, está la hernia de Richard, en la que solo una parte o una de los lados de la pared intestinal es la que se estrangula, no toda el asa. Eso es lo que se conoce como Richard. Entonces, ¿qué estudios vamos a pedir? En el primer momento, en el primer ingreso, siempre que sospechemos de una cirugía de urgencia, pedir todos los laboratorios de rutina, que son hemograma, coagulograma, orina simple, una radiografía de tórax, un electrocardiograma, y aparte, si no estamos seguros o la hernia es irreductible, solicitar una radiografía simple abdomen de pie, porque lo que queremos descartar es que el paciente esté ocluido, y siempre que el paciente esté ocluido, ya sabemos que es una cirugía de urgencia, nos preparamos mejor, colocamos sonda nasogástrica, sonda vesical para proteger al paciente durante la cirugía. Lo que podemos observar es una dilatación, edema de la pared intestinal en un principio, pero luego se van a ver claramente los niveles hidroaéreos, que cuando son centrales casi siempre es debido a una oclusión intestinal y es quirúrgico, no hay nada que discutir. Se coloca una sonda nasogástrica para aliviar la presión. Esto es como la guía de la sonda nasogástrica y una sonda vesical. Y luego ya el paciente queda en ayunas, por lo menos 6 horas, ingresa a quirófano y se resuelve el cuadro. Entonces, a nivel de una radiografía, esto sería la espina ilíaca anterosuperior, la espina del pubis, y por aquí vemos un asa en una hernia crural que se encuentra estrangulada. Todas las asas por encima están distendidas con las paredes dematizadas, que son así este blanco, así que una línea blanca, la que generalmente no se identifica en las radiografías. Y aquí claramente se puede observar pero no siempre pasa esto en la radiografía, o sea, es muy, depende mucho de quién haga el estudio. Eventración. Las eventraciones que son conocidas también como una hernia incisional, también la parocele, hernia cicatrizal o hernia postoperatoria. Para que sea denominada eventración, entonces tiene que haber una cicatriz quirúrgica y entonces por allí es donde se hernia o sale contenido, entonces es la protrusión de la pared del contenido abdominal a través de un orificio que no es anatómicamente constituido, sino que es anormalmente debilitado por trauma o incisiones quirúrgicas. Ya sea una videolaparoscopía donde se introdujo el trocar o en una incisión de Kosher, de una cirugía por litiasis vesicular. Entonces, para que sea considerada eventración, entonces tiene que haber una cicatriz y es en la cicatriz donde se debilita y ocasiona la hernia. La gran mayoría de las eventraciones ocurre dentro del primer año, entre los 7 a 12 meses postoperatorio. Existe una tumefacción sobre la cicatriz que puede ser reductible o no. Aumenta con el esfuerzo, desaparece con el decúbito, aumenta de tamaño progresivamente conteniendo asas intestinales cuyas contracciones peristálticas son visibles debajo de la piel en algunos casos, que podría llegar inclusive a ulcerarse y lesionar el contenido. Pero que no es, lo común es que no
no sufra complicaciones, solamente que el paciente acuda a la consulta por un aumento en el diámetro de una tumoración que aumenta con los esfuerzos y que con el reposo se vuelve a introducir. Entonces es como una tumoración o una protrusión, pero no así como un saco con cuello y con un anillo, sino que es más bien toda la cicatriz que se abomba. Este es un caso, por ejemplo, en donde vamos a ver eventaciones en pacientes que, por ejemplo, tengan ascitis, se hayan operado una cirugía, una laparotomía mediana supraparaumbilical en este caso, o en este caso puede ser la hernia de la cesárea y la paciente está con un cuadro respiratorio que va debilitando. En algunos casos son bastante grandes. Lo que se hace generalmente es se hace una incisión en piel y se va decolando alrededor de la tumoración, se plica la pared abdominal anterior y luego se coloca una malla. No es que se cortan así por capas como en la hernia. Ahora, otro diagnóstico, otra denominación son las evisceraciones. Las evisceraciones entonces son salidas de la víscera a través de una incisión en la pared abdominal. Se le llama también ruptura aguda de la laparotomía, dehiscencia total o parcial. Es una situación aguda de emergencia y no tiene saco, o sea, esto no es una hernia, sino que es apertura de la hernia. O sea, no de la hernia, sino de la herida quirúrgica. Y lo que se puede dividir en grado es si es que es una dehiscencia total o parcial de la pared de nuestra sutura. Que nosotros suturamos en una laparotomía, piel, tejido celular subcutáneo y pared abdominal. Puede darse el caso que solamente la pared esté abierta y que tejido celular subcutáneo y la piel esté indemne. Entonces, es una visceración grado 1. Puede ser que el borde antimesentérico de nuestra víscera llegue hasta piel, pero no la sobrepase. Entonces, un grado 2, pero cuando las asas están totalmente fuera del abdomen, entonces ya hablamos de un grado 3. Estas evisceraciones son de resolución quirúrgica y cuando son de grado 1 se puede tratar mediante la utilización de fajas, pero las de grado 2, grado 3 generalmente son quirúrgicas porque hay riesgo de contaminación y peritonitis. ¿Y por qué ocurre? Generalmente porque el paciente ingresó de urgencia con un cuadro respiratorio, entonces en el postoperatorio inmediato está con una tos, o el paciente no tuvo un buen manejo postoperatorio en la anestesia y presentó mucha cantidad de vómitos, entonces aumenta la presión intraabdominal y esto favorece que haya una dehiscencia de la sutura y una evisceración. En cuanto a la extensión de la incisión, puede presentarse en forma total, que se abra totalmente la herida, o parcial. Puede ser superficial o profunda y ya lo más grave sería la esterilización de las vísceras. Si llegan a ver esto en una urgencia que puede llegar a pasar, se cubre con una compresa embebida con suero y se le introduce de forma inmediata a quirófano para cerrar nuevamente la herida. La incidencia es del 7% en el adulto, es más frecuente en las laparotomías supraumbilicales medianas y menos frecuente en las laparotomías transversas. Es más frecuente en el hombre y después de los 45 años, más vamos a ver en obesos porque la presión intraabdominal está aumentada. También la obesidad no favorece la buena cicatrización. Y también en pacientes desnutridos, para que haya una buena cicatrización necesitamos proteína. Y cuando el paciente está desnutrido no tenemos albúmina, no tenemos proteínas para la cicatrización, entonces frecuentemente ellos evisceran. Entonces, ¿cuál va a ser el cuadro clínico? El paciente necesariamente tiene que estar operado, debe ser controlado por lo menos cada 12 horas. Se observa en este tiempo que hay un cambio en el aspecto físico, el paciente no se encuentra bien, hay palidez, no tiene una buena evolución. Generalmente a las 4 o 5 horas el paciente ya empieza con flatos, o sea, ruidos hidroaéreos, y el paciente no generalmente presenta náuseas, vómitos, entonces hay una mala evolución, ya tenemos que sospechar. Y algo que siempre pasa es que el paciente refiere una sensación de ruptura interna de los puntos. Esto puede ocurrir más frecuentemente entre el quinto y 10º día postoperatorio. Y
A nivel de las compresas que cubren la herida se ve secreción serosa, serosanguinolenta o en algunos casos purulenta en gran cantidad que moja y que necesita varios cambios de compresa en el día. Entonces eso nos hace sospechar también de una evisceración. En el examen físico encontramos una herida húmeda, deprimida, que puede estar total o parcialmente. Generalmente lo que nosotros hacemos es introducir con guante estéril el dedo a través de la herida y ahí percatamos si encontramos asa o no encontramos asa, ¿verdad? La piel generalmente está íntegra, raramente ocurre la ruptura total de todos los planos y puede presentarse un cuadro clínico de una obstrucción intestinal postoperatoria. ¿Tienen alguna consulta, alguna duda? No, profe, está bien. No, doctora. Bueno, entonces nos vemos la próxima clase. Espero que les haya gustado la clase. Bueno, profe, muchas gracias. Nos vemos. Sí.